Saludos estudiantes de Iluminación 3. Con esta presentación damos arranque al curso y bueno, la presentación se titula Los 7 controles de la luz, las variables básicas de la iluminación. Para mí esto es muy importante que ustedes, para arrancar el curso, comprendamos cuáles son las variables básicas, cuáles son algunos principios. ¿Por qué? Porque a este momento ustedes deberían saber manejar los aparatos, deberían básicamente pues eso, manipular los chunches, para decirlo de una forma en buen tico, manejar los chunches, poder manejar flashes, poder manejar luz continua, poder manejar todo tipo de modificadores de luz. Pero lo importante para mí en este curso es que ustedes pasen de manejar los aparatos o incluso de aprender simplemente esquemas de iluminación y repetirlos una y otra vez a comprender las razones profundas por las cuales tomamos ciertas decisiones, por las cuales hacemos ciertas cosas. Por eso me interesa que comprendamos los controles, las bases, los principios de la iluminación antes de comenzar a experimentar y a probar. Eh, Normalmente el acercamiento a la iluminación, como lo dije antes, es un acercamiento de hay un esquema de fulano de tal, el esquema de tantas luces, hago esto y copiarlo exactamente. Y la realidad es que ningún esquema va a funcionar exactamente igual que como se ve en alguna fotografía. Quiero decir, hay demasiadas variables. Entonces uno puede acercarse. Entonces, ¿de qué se trata esto? De lo que se trata es que ustedes comprendan por qué se toman ciertas decisiones y que sean capaces, a partir de estos controles, de elaborar sus propios discursos con la luz. La fotografía con la que arranco es una fotografía de hace muchísimos años, de cuando yo comencé a comprender realmente la capacidad expresiva de la luz a partir de experimentar con un solo flash que tenía en aquella época. Aprendí a disparar mi flash de forma inalámbrica cuando no era tan usual, y eso me abrió un mundo de posibilidades, más allá de las cosas que ya había aprendido que tenían que ver precisamente con esquemas, etc. Yo lo que quiero es que ustedes vayan más allá. Los esquemas están bien, pero entender por qué los esquemas funcionan, cuál es la razón detrás de cada decisión y poder tomar ustedes mismos sus propias decisiones frente a una escena, eso es lo que les va a permitir volar y hacer sus propias cosas. Bien, esto de los 7 controles de la luz no es un invento mío, está en mucha literatura, pero sobre todo yo me baso en David Hobby, que es un fotógrafo estadounidense, que él, bueno, es el autor de un blog que se llama Strobis, y él tiene esta frase sobre estos conceptos que dice, bueno, aquí los tienes, 7 conceptos simples que juntos generan un mundo de posibilidades. La imagen con la que acompaño esto es precisamente una imagen donde la mayor parte, por no decir todos, estos conceptos del control de la luz están siendo utilizados para crear eso. Nada de lo que van a ver a continuación tiene Photoshop, tiene nada. Son imágenes prácticamente directo de cámara. Lo que tienen son arreglos básicos de contraste, etc. ¿Ok? Bien, vamos a ello entonces. Los 7 controles de la luz. El primero, la posición de la luz. Con esto básicamente controlamos el ángulo de incidencia de la luz. Por eso lo pongo entre paréntesis. 2, el tamaño aparente de la luz. 3, la intensidad relativa de la luz. 4, restringir la luz. 5, la refracción y reflexión de la luz. 6, modificar el color. Y 7, el tiempo. Voy a explicar detalladamente cada uno de estos controles, cada uno de estos conceptos. Probablemente muchos de ustedes con este listado ya tienen alguna idea. Ok, claro, esto es tal cosa. Bueno, pero me imagino que también hay cosas que les parecen un poco raras. Normalmente cosas como el tiempo se quedan un poco como patinando. Voy a explicar cada una de ellas y les voy a poner ejemplos de su uso. Bien. Primer control, la posición de la luz. Con esto que estamos controlando, pues el ángulo de incidencia de la luz y por lo tanto la dirección en la que las sombras se van a proyectar. Ojo, esto es muy importante. Esta es la danza de la luz y la sombra. Lo que estamos haciendo es poniendo la luz en una dirección para generar sombras
en la otra dirección. Posicionando la luz definimos a dónde van a caer las sombras y con ello estamos definiendo texturas, formas y contorno. Es decir, si yo pongo una luz rasante sobre una superficie, muestro texturas. Si yo pongo la luz de forma lateral, muestro formas. Y si pongo la luz en una posición de contraluz o ligero contraluz, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar el contorno de lo que estoy fotografiando. Entonces, cuando yo cambio la posición de la luz, cambio su ángulo de incidencia y por lo tanto cambio la posición de las sombras. ¿Y qué me van a permitir ver las sombras? Me van a permitir ver volúmenes, texturas y la forma en sí misma. ¿Ok? Esto que voy a decir les va a parecer un poco raro. La luz solo tiene 3 direcciones básicas: frontal, lateral o contraluz. ¿Ok? Y básicamente, estas direcciones tienen que ver con la relación entre el sujeto y la cámara. ¿Ok? A ver, no es que solamente existen esas 3, esas son las 3 direcciones básicas. Luego, a partir de estas direcciones, hay cualquier cantidad de variables, pero básicamente la luz viene de esas 3 direcciones. Me explico. Frontal, relación sujeto-cámara. La luz frontal es aquella que viene desde la cámara hacia el sujeto, o sea, de frente al sujeto. Es básicamente la luz del flash incorporado en la cámara, es aquella recomendación que daban hace muchos años de fotografiar siempre con el sol a la espalda de uno. ¿Por qué? Para que el sujeto quedara bien iluminado y la sombra se proyectara detrás del sujeto. No hubieran sombras pues estorbando. ¿Ok? Esa es una sugerencia eficiente, práctica, pero terriblemente aburrida. Ese tipo de fotografías lo que produce son imágenes terriblemente planas. ¿Okay? La otra posición de la luz es lateral, que venga por los laterales en relación al eje entre el sujeto y la cámara. Es decir, según una luz que vendría de los costados. Y los costados en 360 grados. Quiero decir, puede venir de arriba, de abajo, de un lado, ligeramente picada, etc. Por eso digo que son direcciones básicas, pero es un universo de posibilidades. Y finalmente, la luz puede venir de contraluz. Eso quiere decir venir desde atrás del sujeto hacia la cámara. ¿Ok? Frontal, desde la cámara hacia el sujeto. Contraluz, desde el sujeto a la cámara. Y lateral, toda la luz que viene por los costados. En esta fotografía que les pongo de ejemplo, hay una luz lateral, una luz grande, que lo que hace es que me ilumina el rostro y básicamente la transición de las sombras me da los volúmenes de la cabeza. Y hay otra luz, esta es la luz que está al lado izquierdo, y hay otra luz al lado derecho que viene de una forma casi a contraluz, en un ligero contraluz, y que es rasante con relación a la mejilla y la oreja, con lo cual me muestra la textura de la mejilla y también me muestra la textura del cabello. ¿Okay? Y me muestra el contorno del sujeto. Vamos a ver más ejemplos. En esta imagen hay una sola luz, es una luz que viene también del costado lateral. Vean claramente dónde está el brillo que produce la luz. ¿Y qué pasa? Básicamente esa transición entre la luz y las zonas más oscuras es la que me revela la forma redonda de los granos de café. Si esta luz viniera totalmente frontal, los granos de café simplemente se verían como puntos rojos. No conoceríamos su volumen. El volumen me lo está revelando la posición de la luz. ¿Okay? Por eso este control es tan importante y lo menospreciamos mucho. Esta imagen viene una luz rasante totalmente lateral con la intención de ¿qué? De mostrar texturas. Si esta luz viniera de frente, esas texturas de la mano no se sentirían. Los granos ya secos no se sentirían con esa rugosidad característica. En ese sentido, la luz está puesta prácticamente a la altura de la mano y se lanza de forma rasante para mostrar textura. Aquí hay más luces que en las anteriores. Aquí hay 2 luces. Una de frente para este señor y hay otra luz que viene desde atrás, desde el contraluz.
y no totalmente a contraluz, viene ligeramente a contraluz y desde un lateral. ¿Para qué? Para crear ese contorno que le marca la mejilla y que además lo recorta con relación al fondo. Sin esa luz, él estaría totalmente pegado al fondo. ¿Por qué? Porque la luz lateral que lo ilumina a él está dentro de esa construcción y básicamente está solo para él. Entonces aquí la luz me sirve como una forma de separar a mi sujeto con relación al fondo. Otro ejemplo, aquí la luz es una luz grande que viene básicamente desde el costado. Y es una luz que está pues siendo muy recortada en el cuerpo de él, ¿no? Vean las sombras que hay en el brazo, etc. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué no pongo la luz frontal? Bueno, básicamente porque lo que me interesa es resaltar la musculatura del atleta. Por eso tiene totalmente lateral, está casi ligeramente a contraluz. De hecho, el guante de la mano izquierda está tapando la fuente de luz. Vean que incluso hay un borde en el saco. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me genera toda la forma. Yo puedo ver la forma gracias a esa zona de transición entre la luz y la sombra. Y eso hace que la foto sea interesante. Una muy simple. Una sola luz, bueno, en realidad también hay luz ambiente, que está subexpuesta, ya explicaré un poco más de esto, y hay una luz rasante en la pared. ¿Por qué? Porque lo que interesa ahí es sacar la textura de la pared, la textura de esa construcción abandonada y de la ventana rota que asome el rostro de la modelo. Y entonces queda un área con luz y otra en sombra, lo cual me revela la forma del rostro. Bien, espero que esto esté claro. Igual voy a estar para ustedes para que me pregunten constantemente. Las posibilidades de esto son increíbles. Y vamos apenas por el primer control. Pasemos al segundo. Tamaño aparente de la fuente de luz. ¿Ok? Esto es básicamente lo que hacemos cuando usamos modificadores, cajas de luz, sombrillas, beauty, cuando rebotamos la luz o cuando las condiciones atmosféricas nos regalan una luz que es mucho más tenue. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un concepto que siempre es complejo. Lo primero es, el tamaño es relativo al sujeto y la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Ok, esto lo que quiere decir es que la luz grande no es grande per se, es grande con relación al sujeto y la distancia a la que está el sujeto. Igualmente una luz es pequeña, ¿ok?, en función de la distancia y del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Sol, todos sabemos que es gigantesco, pero se comporta en nuestro día a día, en un día despejado, como una fuente de luz pequeña. Claro, por la distancia. ¿Cómo sé esto? Bueno, por lo siguiente. Las luces pequeñas producen sombras duras y alto contraste. La luz del Sol, en un día despejado, produce sombras duras y alto contraste, mientras que las luces grandes producen sombras difusas y poco contraste. Y aquí viene el truco. Dije, en un día despejado, el Sol funciona como una luz pequeña, pero en un día nublado es una luz grande. ¿Por qué? Porque precisamente las nubes funcionan como modificadores de la luz. Entonces, ¿qué ocurre? Difunden la luz y es como tener todo el cielo como fuente de luz. Eso es lo que hacemos con nuestros modificadores. ¿Okay? A la hora de utilizar una caja de luz, una sombrilla, un octopus, cualquiera de estas cosas, estamos haciendo que nuestros flashes, que en principio son pequeños en relación con nuestros sujetos, obviamente esto es muy relativo. Si estamos fotografiando insectos, por ejemplo, un flash es una fuente de luz bastante grande y envolvente. ¿Okay? Pero si no es el caso, utilizamos todos los modificadores precisamente para tener luces más envolventes, luces que nos producen sombras difusas y poco contraste. Esta fotografía es un ejemplo de eso. Vean que prácticamente no hay sombras y prácticamente, bueno, todo lo que son los rasgos se ven suavizados porque la luz grande se autorrellena de alguna manera. ¿Cuántas fuentes de luz hay ahí? Bueno, hay 3 fuentes de luz.
Hay una arriba, que es básicamente un beauty dish relativamente grande, y abajo hay otra fuente de luz, que es un reflector que rebota esa luz. Entonces, básicamente el objetivo aquí es mantener sombras, ¿verdad? Pero muy, muy difusas. ¿Por qué digo mantener sombras? Porque las sombras son las que me van a dar el volumen. Pero a la hora de hacerlas difusas, me va a quedar esta suavidad que se ve en la imagen. Y una tercera luz atrás, que es la que me produce ese fondo. ¿Ok? Entonces, tamaño aparente. Ok, queremos unas sombras duras. Lo que hay que preguntarse es, ¿quiero sombras duras o sombras difusas? ¿Quiero poco contraste o alto contraste? Otra imagen de esa misma serie está mucho menos retocada. Vean cómo la luz la envuelve. ¿Okay? Ahora, en esta foto en particular hice algunos cambios. Básicamente, ¿por qué? Porque quería un poco más de sombra. Y vean cómo fue montado el set. Es un set súper sencillo. Aquí hay un truco importante y es que, bueno, la luz de arriba del beauty tiene un grid para poder darle más dirección y que la luz, a pesar de todo, mantenga cierto contraste. Si no tuviera eso, pues bueno, la luz sería mucho más difusa todavía. ¿Por qué les muestro esto? Porque lo que quiero es que vean que realmente las luces no son gigantescas, no son tan grandes. En realidad lo que pasa es que están muy cerca de ella. Esta es una imagen hecha con el mismo principio y en el mismo lugar, pero vean que es un estudio pequeñito. Es el estudio que yo tenía antes en mi apartamento. ¿Y por qué les muestro esto? Porque aquí es el mismo principio, pero ojo, aquí hay más contraste. Hay mucho más contraste entre un lado y otro del rostro, hay mucho más contraste entre la parte iluminada de los brazos y la parte en sombra. ¿Cómo se hace esto? Bueno, también es una fuente de luz grande, muy muy grande, que está a la derecha, y un reflector a la izquierda, pero las fuentes de luz están muy cerca. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque las fuentes de luz grande, si las acercamos bastante, nos pueden producir más contraste del que nos producirían si simplemente estuvieran alejadas. Entonces nos producen pues esta gama tonal de sombras que es muy interesante. Bien, hay un vicio y es el vicio de pensar únicamente luz grande, luz buena, luz grande, luz buena. Y no necesariamente. La luz pequeña es muy interesante y produce cosas súper chivas. Esta foto está hecha con el flash desnudo. Y de hecho no solo con el flash desnudo, es el flash puesto en el modo más zoom. O sea, estoy restringiendo la luz un montón y estoy generando que funcione como una luz pequeña. Además, parte del truco es que estoy subexponiendo el ambiente para que se vea así y la luz viene de arriba hacia abajo. Eso lo sabemos por la sombra que proyecta la barbilla. Vean que se ve súper interesante, se ve súper teatral. Este es un manejo de luz pequeña para hacer un retrato. La luz pequeña puede hacer cosas muy interesantes a nivel de texturas, a nivel de todo. Entonces no se queden con esa fórmula que todo el mundo maneja de luz grande, luz buena, luz grande. No, no. La luz pequeña también produce cosas muy interesantes, pero efectivamente hay que saberla manejar y hay que tener muy claro su posición, primer control, cuál es la posición de la luz para que las sombras no nos estorben. Esta foto con la que voy a terminar esta sección, básicamente la luz es del tamaño del rostro de ella. No es una luz realmente grande. Y es una luz que está bastante restringida. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es el efecto de luz grande para el rostro de ella, pero que la luz caiga hacia el fondo y que no contamine el resto del cuerpo. Lo que me interesa es esto, suavizar los rasgos con una luz para el rostro y que está prácticamente en el borde del encuadre. Se los pongo así. Esto está tomado con 35 milímetros y yo tengo el flash con un modificador en la mano. O sea, está al puro límite del encuadre. Entonces lo que quiero es afectar propiamente el rostro, pero que se mantenga todo ese contraste y toda esa textura en la parte de atrás de la imagen. ¿Ok? Entonces, este es un manejo que está a medio camino entre lo que estamos viendo. Vean la sombra de la barbilla, qué bonita que queda esa sombra en el cuello, ¿no? Bien.
Siguiente control, intensidad relativa de la luz. Esto lo pongo al final de la diapositiva. Aquí es donde reside el arte de la iluminación. En serio, esto es el truco. Sobreexponer, subexponer, ¿cuál es nuestra luz principal? Esa es una decisión que tomamos. Entonces, ¿de qué viene esto? Bueno, es posible modificar las intensidades de cada fuente de luz, sobreexponer, subexponer en función de la escena. Vean, partan siempre, si no está en estudio, que van a tener mínimo una fuente de luz ya puesta, que es el ambiente. Entonces, ¿cómo quieren que se comporte el ambiente? ¿Quieren que el ambiente se sobreexponga, se subexponga? ¿Qué les gustaría hacer con ese ambiente? ¿Que sea la luz principal o no? ¿Por qué? Porque básicamente con el flash podemos crear entonces una atmósfera y podemos hacer ciertos trucos. Podemos compensar sombras, podemos crear detalles, o sea, se pueden hacer mil cosas. Y aquí se trata de jugar con la exposición con relación a la escena y la exposición con relación al flash. Me explico con esta imagen. Aquí básicamente esto es aproximadamente a las 10 o 11 de la mañana. Quiero decir, la imagen es de cielo totalmente blanco. ¿Qué hice yo para que esto se vea así? Para que el cielo tenga esta textura. Subexpuse la escena aproximadamente 2 pasos, si mal no recuerdo, tuve que subexponerla bastante, y el flash que utilicé para iluminar al sujeto, de básicamente le puse toda la intensidad posible. Entonces eso me produce que yo pueda tener, bueno, esa zona oscura atrás, que pueda tener detalle en las nubes, pero que el sujeto esté bien expuesto. Y no solo eso, sino que el sujeto sobresalga gracias a la luz. Esto, normalmente el manejo que hacemos del flash con relación a la luz ambiente es el siguiente. Es compensar sombras. Aquí, sin el flash, este señor, el rostro, se lo hubiera visto totalmente oscuro. No se hubiera visto. Vean de dónde viene la luz. La luz es súper intensa, es como el mediodía, es un lugar de montaña. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, básicamente aquí lo que hice fue utilizar el flash con un modificador para que no fuera tan violento el asunto, pero básicamente a toda su potencia, para compensar la sombra y poder rescatar el rostro del señor. Este es el manejo básico que hacemos normalmente, ¿ok? Tratar de compensar sombras. A veces es simplemente imposible dependiendo de la intensidad de la luz y del tipo de flash que tengamos disponible. Pero también podemos hacer otro tipo de cosas, como les mostraba en la imagen anterior, en la que uno subexpone el ambiente. Por ejemplo, este retrato de Paul Smith, que descansa en paz. Pues bueno, este retrato, así a primera vista, uno podría pensar que está hecho en estudio o que está hecho en un lugar controlado. Y en realidad, bueno, es una sola luz y lo que se hizo fue que se subexpuso totalmente el ambiente. Ven la foto que está a la derecha, se ve donde estaba Paul tocando el cello. Estaba básicamente en la Feria del Agricultor de Monteverde, con un montón de gente pasando, etc. Es decir, no era un entorno necesariamente atractivo, era mucho movimiento, mucho ruido visual. Entonces, ¿qué se hace acá? A la hora de subexponer el ambiente y exponer para el flash, lo que uno está logrando es aislar el sujeto, sacarlo de su contexto. Un ejemplo un poco más suave, esta foto de Hugh Watson. Básicamente aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Aquí lo que se está haciendo es nuevamente subexponiendo el ambiente, ¿ok? Lo cual hace que incluso los carros queden movidos atrás, si se fijan, para que se vean las nubes y darle una luz a él para sacarlo en esa escena urbana, para convertirlo en el foco de atención. Nuevamente un esquema de una sola luz, muy sencillo y muy pensado para generar un efecto visual. Este tipo de juegos con la exposición es lo que me permite hacer algo que normalmente sería aburrido o poco interesante y convertirlo en algo pues con mucho más interés a partir de las sombras. Esto es básicamente una máquina tostadora de café. La máquina en sí misma, donde está ubicada y todo, pues no es necesariamente atractiva. Pero ¿qué pasa? Bueno, cuando yo veo esta máquina, veo que tiene un montón de cosas brillantes. Y digo, hey, esto con una luz bonita va a verse muy interesante.
Entonces, ¿cómo está iluminado esto? Bueno, está subexpuesto el ambiente totalmente, porque eso está básicamente eso es un espacio, en un taller iluminado con fluorescentes, o sea, nada bonito. Subexpongo el ambiente y pongo un flash arriba del todo de forma cenital para que golpee ahí y cree estos brillos y estas cosas. Y entonces tenemos una imagen que resulta mucho más interesante que lo que sería la maquinaria puesta ahí nada más. ¿Ok? Me gusta poner ejemplos en blanco y negro porque el blanco y negro no perdona. En el blanco y negro o está bien iluminado o se ve fatal. Aquí pasa lo mismo, el ambiente, bueno, no lo mismo. Aquí el ambiente está subexpuesto aproximadamente un paso y está expuesta la modelo para el flash, que está en un lateral, relativamente frontal, está en una posición un poco más frontal y entonces genera esa luz sobre ella y la diferencia entre la luz que está dirigida a ella y el ambiente genera esa separación. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que nos está generando es profundidad. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que pongamos a nuestros modelos a distancia del fondo. Hay una muy mala maña que tiene la gente cuando empieza, que es pegar a los sujetos al fondo. Un estudio no tiene que ser muy ancho. Lo que tiene que tener es mucho tiro. Tiene que ser largo. Con eso te permite separar al sujeto del fondo y hacer todo este tipo de cosas. Entonces acostúmbrense a trabajar buscando tener fondo. ¿Por qué? Porque si la luz iluminara igual el rostro, las plantas, igual que el rostro de ella, la foto sería plana. Aquí lo importante es que la luz llega al rostro y no llega hasta el fondo. Entonces nos genera esta composición. Bien. Siguiente control, restricción de la luz. Les decía, hacemos esta idea extraña de luz grande, luz buena. Y la luz que restringimos es más interesante. O sea, no es que es más interesante, permite hacer cosas muy interesantes. Yo no me cansaré de decirlo. Iluminar es vestir con sombras. Entonces, ¿de qué va a restringir la luz? Bueno, va del uso de banderas, panales, snuts, grids, gobos, cookies, como le quieran llamar, o sea, conos, etc. O sea, todo lo que utilizamos para que la luz esté restringida a un punto o para generar sombras. Un camión de luces normalmente va más cargado de cosas para hacer sombras que de luces. O sea, luces, obviamente muchas, pero lo que lleva un montón es muchas cosas para hacer sombras. No se trata de llenar la escena de luz, se trata de dónde no llega la luz. Grábense esto, por favor. Limitar la luz nos permite crear acentos, dejar a la imaginación, revelar la forma. ¿Okay? Usamos banderas, el zoom del flash, conos de cartón, el propio cuerpo, o sea, atravesarse la luz si hace falta. Es decir, lo que haga falta con tal de que la luz quede restringida y con tal de crear sombras. Lo que está en sombras lo llena la imaginación. Y esta imagen que les pongo, bueno, es una imagen que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque he visto que normalmente la gente cuando fotografía este tipo de cosas, pues eso, pone luces grandes y esto. Aquí hay una luz grande, pero está puesta en el lateral y tiene un grid. ¿Por qué tiene un grid? Básicamente para poder direccionarla mucho y generar ese juego de sombras entre la zona donde impacta la luz y donde comienza a caer. Y además hay un acento de luz que está hecho con un cono, bueno, no con un cono, está hecho en realidad con un panal, con un honeycomb, para crear este acento de luz en el fondo. Vean que aquí nuevamente, o sea, estas luces restringidas nos van a crear sombras y nos van a generar los contornos, nos van a revelar la forma. ¿Ok? Nos va a revelar el volumen de la bailarina. Aquí algunos ejemplos. Vean qué interesante cómo la luz en realidad en la imagen de la izquierda viene de atrás para adelante y entonces claro, casi que hay que esforzarse para entender lo que pasa al frente. Pero esas sombras tan marcadas son básicamente las que generan interés en esta imagen. En la imagen de la derecha, un cookie, un go de toda la vida, ¿no? Go in between, por eso se llama go.
Y es totalmente improvisado. Encontré como una baranda ahí en esa casa y entonces puse mi flash a través de ella, le puse un filtro, como notarán, por eso se ve medio azulada el tono de esa luz al fondo, y entonces creé esas sombras detrás de la modelo. Y además tengo la luz a la izquierda para generar nuevamente volúmenes. Un ejemplo cuando estaba aprendiendo a hacer estas cosas hace muchos años, aquí es mucho más cajonero, mucho más se nota el borde del cono, pero es también lo que le produce interés a la imagen, que la luz va cayendo rápidamente hacia el frente. Y entonces, claro, esto es lo que hace la imagen interesante. De lo contrario, es una imagen muy aburrida. Este es un manejo muy diferente a los anteriores. ¿Por qué? Porque bueno, aquí lo que hay es una luz grande, pero hay también un flash pequeño puesto para generar esa sombra de la moto en la pared de atrás. Y vean que incluso en la cortina metálica de atrás se ve donde golpeó la luz. Entonces básicamente hay, pues aquí lo que está utilizando es que la misma moto produzca sombras para que la imagen tenga diferentes niveles de interpretación. No sea simplemente pues el retrato de este tatuador montado en su moto y ya, sino que es, bueno, iluminar el rostro, que sea bien, pero además generar este interés en la parte de atrás. Y para más señas, bueno, sí, también está ligeramente subexpuesto el ambiente. Por eso es que tiene ese aspecto tan particular. Aquí, restricción simple. Esta es la luz del sol entrando a través de unas ramas. Y vea que genera una imagen muy interesante. Entonces, usen la restricción de la luz, no le tengan miedo. Es decir, las sombras nos generan espacios para interpretar, para que las personas imaginen qué es lo que está pasando. Vamos al siguiente control, la refracción y reflexión de la luz. Voy a ser honesto, este es probablemente el control que yo menos utilice, pero eso no quiere decir que haya que despreciarlo. ¿De qué hablamos con esto? Bueno, hablamos de espejos, masas de agua, superficies, ventanas, vasos, hablamos de rebotar la luz en cualquier cosa o de atravesar la luz a través de objetos que permitan su paso. En la imagen que les pongo acá, bueno, no es una gran imagen, ya la explicaré mejor. Se trata de cambiar la dirección de la luz, crear rebotes, crear todo tipo de cosas diferentes. Ojo, una pared de botellas, un espejo con agua, eso sí lo he hecho alguna vez cuando era muy joven, rebotar la luz en un espejo con agua y genera cosas muy interesantes. La luz se transforma entonces en texturas, ¿ok? No tanto en sombras como en texturas. Es un asunto a explorar. La imagen que les muestro acá básicamente fue un reto personal cuando estaba dando un curso de iluminación particular y la gente a veces tiene mucho miedo. Yo les decía, vean, es que ustedes pueden realmente llegarle a todo en una sola imagen, en una sola toma. Este ejercicio lo que hice fue que iluminé, creé toda la escena y solo tomé una foto, esta que están viendo ustedes. Básicamente el reto era montarlo todo para que quedara en una sola toma. Es decir, preparar las luces, preparar todo y disparar una sola toma y que quedara bien. Y en este caso, ¿por qué lo pongo de ejemplo? Bueno, porque aquí hay una luz de frente para ella y hay una luz con un filtro azul que es la que golpea la parte de atrás. Y esa luz está atravesando una serie de copas con agua. Y por eso es que genera esas texturas atrás. Un ejemplo mucho más sutil de esto es este. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esa luz que tiene esta señora en su cocina, básicamente es un flash atravesando una botella de agua. Una botella de agua que tenía como una textura, entonces funcionaba como un difusor. Entonces, claro, la luz cambia su comportamiento y queda esa luz tan interesante sobre el rostro de ella. Entonces,
posibilidades son ilimitadas. Se trata de eso, que la luz atraviese cosas para generar pues texturas, o que la luz rebote en superficies que nos puedan generar texturas también. Bien, este es de mis favoritos, pero ojo, cuando empiezan a manejarlo son más peligrosos que un mono con granadas. Quiero decir, normalmente nuestro primer acercamiento a modificar el color es muy poco sutil. ¿De qué hablamos cuando modificamos el color? Bueno, normalmente hablamos de gelatinas, ¿ok? Gelatinas de color, filtros que llamamos. En realidad un filtro es lo que se pone frente al lente. El término adecuado serían geles o gelatinas de color, pero bueno, pueden decirle filtros si quieren, estamos acostumbrados. Todo fotógrafo debería tener un set de gelatinas básicas de corrección y efectos, ¿ok? Más adelante en el curso vamos a entender qué son los de corrección. Básicamente son para equivaler fuentes de luz diferentes que tengan la misma temperatura, ¿ok? Y efectos son estas cosas, pues azules, rojas, verdes, etc. La otra forma es con el balance de blancos. Eso es una cosa que se nos olvida mucho. Nos hemos mal acostumbrado a utilizar mucho el balance de blancos en automático. Y el balance de blancos es también un control creativo que podemos explorar, ¿ok? Lo otro, y no menos importante, cuando rebotamos contra superficies de color, también teñimos la escena. Tienen que aprender esto. Es decir, a veces ocurre que ustedes rebotan sin saberlo, o sea, sin pensarlo, contra una superficie roja y después no entienden por qué la fotografía se ve roja. O contra una superficie verde y después no entienden por qué hay una dominante verde en la foto. Entonces, ojo, es decir, tenemos que aprender a que no nos ocurra por error y aprovechar las posibilidades de hacer rebotes en superficies de colores. Bien, la imagen que muestro acá para ejemplificar es un ejemplo de las dos primeras cosas, gelatinas y balance de blancos. Me imagino que la mayoría de ustedes están pensando que la gelatina es una gelatina azul del lado derecho, ¿cierto? Pues no, en realidad esa es la luz solar. La fotografía está tomada alrededor de las 3 de la tarde y lo que hice fue cambiar el balance de blancos a modo tuxteno, con lo cual la luz solar se veía totalmente azul. La gelatina está del lado izquierdo, donde lo que hay es básicamente una gelatina ámbar para generar ese tono un poco más cálido, porque no quería que fuera necesariamente blanca, lo que quería era que fuera ligeramente cálida. ¿Por qué? Porque genera la sensación, qué sé yo, de que está anocheciendo, yo qué sé. Ustedes pueden interpretarlo como quieran. Pero lo curioso acá es que el manejo de color es el azul, la luz del sol, con un balance de blancos para tuxteno, y la luz de la izquierda es el flash con un filtro color ámbar. Esto no es nada sutil, es totalmente efectista. Este es un ejemplo que es más sutil. Aquí básicamente, créanme, la luz de esa habitación no ayudaba mucho. Entonces, ¿qué hice? Bueno, hay una luz grande a la derecha del sujeto y esa luz amarilla que está al fondo, ese puntito de luz cálido, es básicamente eh, un Fresnel con un filtro amarillo que puse justamente ahí. ¿Por qué? Para que la escena tuviera más profundidad, que se sintiera más interesante y no tan frío el lugar donde ella pinta. ¿Ok? Pero todo era blanco, etc. Entonces se trata también de esos pequeños detalles que podemos dar con luz. Aquí otro ejemplo que no es para nada sutil. Aquí es lo mismo que la primera foto. Es básicamente balance de blancos para tuxteno, con lo cual toda la luz solar, el ambiente se vuelve azul y el flash con una sombrilla y un filtro color naranja, color tuxteno al frente. Con lo cual entonces saco al sujeto totalmente de la escena y se convierte en esto otro. Aquí, otro ejemplo sutil. Esa luz que hay en el árbol detrás de mi queridísima amiga Yashiko es una luz que yo puse y es una luz
que tiene un filtro cálido. Eso es alrededor de las 4 de la tarde, ya la luz está cayendo muy rápido, entonces hay una fuente de luz grande para ella y hay ese punto de luz, ese detalle de luz que está justo ahí para separarla del fondo y generar una sensación más cálida en la imagen y con más profundidad. Y les voy a mostrar dos ejemplos más, uno nada sutil como este. Aquí básicamente, ¿qué es lo que hay? Bueno, básicamente es una larga exposición, hay flashazos a través de las ventanas para proyectar, utilizando las ventanas como cookies, ¿no? Entonces se proyectan estas sombras en la parte de arriba y el flash con el que hicimos esos flashazos básicamente tenía un filtro azul y por eso quedan esos colores. Y al frente del sujeto, que dicho sea de paso soy yo, lo que puse fue un flash sin ningún tipo de filtro para que produjera esa luz blanca y hubiera un contraste de color. ¿Ok? Aquí es un poco lo mismo. Aquí básicamente pues hay una larga exposición para que se vea el centro galáctico y hay un flash para esos citados. Un flash con un filtro cálido. ¿Por qué? Porque la luz de las estrellas yo sé que la voy a trabajar en un tono más frío. Entonces lo que quiero es separar el tono que tienen los citados al frente con la luz de las estrellas. Y ojo, para los citados que están atrás, disparé el flash sin, un segundo flash, sin, sin ningún tipo de filtro. ¿Por qué? Porque lo que me interesaba era que quedaran fríos los de atrás, cálidos los de enfrente. En este caso es mucho más sutil que la imagen anterior. Y esta imagen me sirve para introducir el séptimo control, que es básicamente el tiempo. Aquí, además de la larga exposición, el flash me sirve para congelar los citados y que no queden movidos en la toma. Piensen que esta es una exposición de varios segundos para que eso se vea así. Eso es lo que ocurre cuando hablamos del tiempo. ¿Qué pasa? Que la luz continua y la luz de flash tienen efectos diferentes con relación al paso del tiempo, con relación al tiempo de exposición. Quiero decir, la luz continua se ve afectada por el tiempo de exposición. En cambio, el flash es instantáneo, entonces no se ve afectado por el tiempo de exposición. Esto es muy interesante porque si yo quiero bajar la potencia del flash desde cámara, sin necesidad de tocar el flash, simplemente puedo cambiar los Fs, con lo cual voy a cambiar la potencia. Pero si yo quiero mantener el flash con cierta potencia y cambiar la luz ambiente, lo que hago es que cambio la velocidad de obturación, con lo cual el flash siempre me va a dar el mismo resultado, porque no se ve afectado por el tiempo de obturación. ¿Ok? Eso es súper interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurren cosas como esto, donde básicamente este maizal está congelado gracias a la luz de flash, y el cielo, miento, y que me corrijo aquí mismo, el maizal está iluminado con luz continua, con un foco súper potente, porque esto está en total oscuridad. Entonces pasé la luz rápidamente, queda todo congelado y hice una larga exposición, con lo cual las nubes que están reflejando la contaminación lumínica del puerto de Limón probablemente quedan con ese movimiento y con ese tono rojizo. Vean que incluso el planeta Venus a la derecha está un poco movido. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, la luz, yo congelo el maíz gracias a una luz muy rápida, podría haber sido un flash, pero dejo la exposición más larga para que otras fuentes de luz también afecten la escena. Entonces puede uno hacer cosas muy interesantes con esto, porque se pueden hacer exposiciones más o menos largas para controlar la luz continua y usar el flash para congelar o revelar detalles simplemente. Esto nos permite tener sujetos estáticos con contextos en movimiento. Aquí una foto donde hay un uso intensivo de esto. Básicamente en las dos sombras soy yo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay un flash a un lado con un filtro cálido
para generar esa sombra y hay otro al otro lado, esta vez desnudo para que quede una luz fría y básicamente la luz de la luna llena es la que ilumina la calzada de piedra al frente y también hace que las nubes queden movidas. O sea, la exposición es tan larga que las nubes quedan movidas. Entonces hay sujetos congelados en la toma y también hay elementos que están en movimiento gracias a este juego. Este es otro ejemplo. Básicamente aquí hay una larga exposición. Vean que todo estaría en sombra, pero además hay un flachazo para que se vea este árbol que está al frente. Pero ojo, más importante aún, si yo no le hubiera dado ese flachazo a ese árbol probablemente habría quedado movido porque el viento está soplando. De hecho, si ven el follaje que está atrás, el que está en sombras, tiene como una ligera, ¿cómo decirlo? Como un desenfoque que es básicamente producto del viento. Aquí, en cambio, el arbolito este queda totalmente congelado gracias al flash. Bien, ahora, un ejemplo de iluminación en locación. En este curso a mí me interesa mucho que ustedes trabajen en locación, porque creo que la mayoría de ustedes no van a tener la posibilidad de trabajar en un estudio. Y puede que alguno quiera trabajar en estudio, pero vean, si pueden, lo que yo llamo sacar el estudio a la calle, van a poder afrontar cualquier cosa. Entonces, les voy a mostrar apenas 4 fotos de un trabajo que hice recientemente, donde básicamente el flash es fundamental. Vean la foto a la izquierda. Aquí lo que hay es una foto que podría ser interesante así nomás, pero es este flash que está a la izquierda el que nos pues levanta el café, hace que sea todo bonito, que brille un montón y nos genera un punto de interés ahí. ¿Okay? La foto es interesante gracias a esta luz lateral que está colocada ahí y que nos está en alguna medida llevando nuestra atención hasta el saco de café. La de la esquina superior derecha, eso es un cafetal, pues con la luz terrible que hay en los cafetales, son bastante oscuros porque además las matas de café son grandotas. Entonces, ¿qué pasa? Sin esta luz que yo le puse a este señor al frente del rostro, yo no vería el rostro de él. Y vean que es una luz envolvente, que suaviza los rasgos, etc. ¿Okay? Algo muy parecido pasa en la foto de abajo. Ahí estoy con un poco más de distancia, la luz está un poco más restringida, entonces me genera este foco de atención en el rostro de este chico que está cogiendo café. ¿Okay? Y me muestra sus rasgos, básicamente dirijo la atención del espectador en él. Esta foto no es la mejor foto de la vida, pero por alguna razón me gusta particularmente. Creo que están pasando tantas cosas en esa escena. Me gustan las niñas al frente, etc. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque esta foto básicamente no sería lo mismo si no tuviera ese flash que está a la izquierda. Vean las sombras que proyectan las piedras del lastre sobre el camino. Y es la luz que impacta a las niñas y que las saca básicamente del fondo. Es una luz totalmente lateral que lo que está haciendo es poniendo el foco en ellas y también en algunos sujetos que están más atrás. Esta luz, ¿cómo está puesta? Simplemente está el flash puesto ahí en la tierra sin ningún tipo de modificador. ¿Por qué? Porque por la distancia yo sabía que el haz de luz iba básicamente a expandirse mucho, entonces iba a llenarme en buena medida la escena y a producirme este efecto que es un poco de puesta en escena, ¿no? Es casi teatral esa luz que viene por la izquierda. Entonces me gustaba mucho porque no sé, siento que es como un fresco, que es básicamente como una especie de retablo costumbrista, ¿no? Las niñas al frente, los señores atrás subiendo los sacos, la gente de la finca contando las cajuelas, llevando nota, etc. Lo que quiero decirles con esto es que un elemento tan simple como un flash bien colocado en estas 4 fotos se trata solamente de un flash. Puede generar discursos mucho más complejos y enriquecer muchísimo
cualquier fotografía. Eso sería. Sé que los he llenado de ideas y de cosas. Bueno, estoy para ustedes y para escuchar sus consultas y para que discutamos esto. Quedo a sus órdenes, como siempre.